Este día quiero que reflexionemos sobre una enfermedad que todos hemos padecido en más de alguna ocasión o estamos padeciendo. Y me refiero a la que tiene que ver con la congoja o la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es el sentimiento de miedo, de temor, de inquietud. Las causas de esto son variadas. La Biblia tiene que decir mucho de la ansiedad. Pudiéramos mencionar aquí muchísimos ejemplos y hacer un sermón de cada ejemplo que la Biblia presenta de alguien que tuvo ansiedad. Pero como estoy en la introducción, permítanme referirme brevemente, por ejemplo, a Jacob. Creo que todos estamos familiarizados con esa historia. Cuando Jacob, después de muchos años de ausencia, venía para su casa y las razones por las cuales él había salido de su casa, pues eran para escapar de la ira de su hermano Esaú, a quien Jacob le había robado tanto la primogenitura como también la bendición de su padre. Ahora, cuando Jacob está de regreso, acercándose a su tierra, se entera que su hermano Esaú viene a su encuentro. ¿Y viene con cuántos hombres? Con 400 hombres. Y no viene para darle la bienvenida. Así que inmediatamente Jacob experimenta ansiedad, porque él sabe que una terrible batalla le espera con su hermano. Así que allí nosotros miramos que la ansiedad fue causada por una relación rota y también por una conciencia culpable. Así es. Hay veces que relaciones rotas y conciencias culpables a nosotros nos causa ansiedad. Pero ¿qué decir de Ana, la mamá del profeta Samuel? Nosotros sabemos por la escritura que ella estaba angustiada debido a que no podía concebir hijos. Y aparte de eso era objeto de burlas por parte de Penina, la otra esposa de su marido. Y nosotros miramos que la angustia o la ansiedad causada a Ana era por deseos insatisfechos y también por el acoso que le hacía una rival. Y así nos vamos allá a los días de Esther y encontramos que el pueblo judío estaba angustiado, entró en ansiedad por un decreto que permitía la masacre de todos ellos. Nosotros hemos visto en las escrituras cómo la reina Esther, ella planeaba arriesgar su vida en nombre de su pueblo, pero ella también estaba angustiada. Así que el miedo a la muerte era prácticamente el elemento clave de la ansiedad, tanto de Esther como también de su pueblo. Pero ¿qué de nosotros hoy, en estos últimos años, especialmente en los 2 que llevamos? ¿Qué es lo que ha causado ansiedad? Ustedes no me dejarán mentir que como pueblo remanente, escuchar a ciertos pastores hablando de cosas que están por venir no deja de preocupar. ¿Quién de ustedes no está de acuerdo en esto? Que escuchar temas como la ley dominical, el reseteo, las amenazas de un apagón sin precedentes que dicen que viene, las vacunas obligatorias, la falta de empleo, el hambre que se avecina y la decisión urgente de salir de las ciudades. ¿Quién de ustedes no está de acuerdo conmigo que esas cosas preocupan? Que esas cosas inclusive preocupan de una manera desmedida a muchos. Pero hermanos y hermanas, no se nos olvide que el mismo Jesús que profetizó que habría angustia de las gentes, también Él nos dice: no os congojéis, no os afanéis.
por el día de mañana. ¿Qué le parece si lo leemos en Mateo capítulo 6, versículo 34? Mateo 6, versículo 34. La Escritura dice, Mateo 6, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué cosa? Su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí Jesús nos invita a no sentir ansiedad ni preocupación, aún por las cosas que son necesarias, como el comer y el vestir. Es interesante cuando uno lee la Escritura, el contexto de que Jesús dice, aún por esas cosas que son tan necesarias, no deben ustedes acongojarse, tener ansiedad por eso. Miren ustedes que trabajar para ganarse la vida, o el sustento, mejor dicho, es algo pues legítimo y hasta mandado por el Señor en su palabra. Pero aún eso, no debemos hacerlo con ansiedad, con congoja. Jesús lo que está prohibiendo aquí, hermanos, es que no lleguemos a ese trastorno de ansiedad, a esa ansiedad atormentadora que hasta perturba el gozo que deberíamos de tener en el Señor. Esa ansiedad que quita la paz del espíritu, esa ansiedad que hasta quita el sueño y nos impide que disfrutemos de las bendiciones de Dios. Ese tipo de ansiedad, Jesús dice que no la tengamos. ¿Por qué razón? Porque esa ansiedad lo único que demuestra es falta de fe. Esa congoja lo único que muestra, hermanos, es que nosotros no tenemos fe. Y recuerden ustedes que todo lo que no es de fe, ¿qué cosa? Es pecado. Nosotros debemos siempre tener en mente lo que Dios ha prometido. Y lo que Él ha prometido es que todo lo necesario para la vida, Dios lo da. Y debemos tener claro, mis hermanos, aquello que dijo David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. A veces leemos eso y como que no lo creyéramos, por la manera en cómo cómo actuamos, cómo reaccionamos ante las diferentes cosas que oímos que van a venir. Hermanos y hermanas, el Señor no nos ha prometido banquetes, pero sí ha dicho: tu pan y tu agua estarán seguros. Así nosotros vemos, mis hermanos, que estar ansioso equivale a dudar de la fidelidad de Dios, a dudar de sus promesas, a dudar de su bondad, de su misericordia. Por eso el apóstol Pedro dice: echen toda su congoja, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y así nosotros vemos en la palabra de Dios, hermanos, muchísimas referencias a esta actitud de confianza, que debe ser una característica que el pueblo remanente en el tiempo final debe mostrar. Es interesante que el Señor dice: no os afanéis por cuál día, por el día de mañana. En otras palabras, no te acongojes por el porvenir. Así sea dulce o sea amargo, no te acongojes. Lo que venga, hermanos, en el porvenir, si nosotros lo ponemos en las manos de Dios, Dios se va a encargar de eso. Alguien dijo: lo que te venga en el porvenir, ponlo en las manos de Dios como un cheque en blanco y fírmalo con un amén. Porque Él va a tener cuidado de nosotros. Así nosotros encontramos, hermanos, a Jesús
prohibiendo la ansiedad, prohibiendo la congoja. Y él da 3 razones por las cuales no debemos acongojarnos o no debemos angustiarnos o tener ansiedad. Y la primera razón la encontramos en el verso 25 de aquí mismo de Mateo 6. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La primera razón poderosa por la cual Jesús prohíbe la ansiedad, prohíbe la congoja, es porque la vida, dice, es más que cosa, que el alimento. Hermanos, yo les pregunto, ¿es la vida más que el alimento, sí o no? Claro que sí. Esto nosotros lo sabemos muy bien. Interesante que la comida y el vestido están destinados para la vida, pero el Señor dice que la vida es más importante que eso. En otras palabras, el manjar más delicioso que nosotros podamos disfrutar y el vestido más hermoso que podamos tener, no se nos olvide que eso procede de la tierra, mientras que el aliento de vida procede de Dios. Y el que lo tiene claro sabe de que los medios son importantes, pero el fin es más importante, la vida. Así nosotros vemos, hermanos, que el hecho de que la vida es más que el alimento nos sirve de estímulo para esperar de Dios, que es el que concede el alimento y el vestido, que son necesarios y por lo que nosotros no deberíamos de estar así con esa ansiedad. Yo les pregunto, Dios que nos dio la vida, ¿no nos podrá también dar la comida que necesitemos? Sí, hermanos. Yo recibo llamadas, como también mensajes de texto, de algunas personas que están bastante angustiadas. Y puedo ver en esos textos, en esas llamadas, que hay ansiedad por esto de lo que se dice que viene. Algunos eligen la vía del negacionismo, niegan todo. Dicen que eso es exagerar, dicen que eso es puro extremismo, que es especulación, que es conspiración. Unos eligen esa vía, la vía del negacionismo. Otros experimentan ansiedad porque creen que eso es verdad, que va a venir. Y aún en el tema de salir de las ciudades, puede verse personas que son mujeres solas, que quieren cumplir con ese mandato de salir de las ciudades, pero no tienen recursos. Puede uno mirar también en personas mayores que quisieran salir y no tienen tampoco los recursos. Hablaba con un hermano que él tiene una condición de salud bastante difícil. Y me dice, cuando yo escucho, dice, que hay que salir de la ciudad ahora, porque lo que viene va a estar difícil. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar de mí? Mira cómo estoy. Y me muestra su pierna, cómo la tiene. Yo no quiero, me dice, sufrir todo lo que va a pasar en la ciudad. Pero ¿cómo hago? Y entonces se pone él bien angustiado. Yo trato de decirle que no se preocupe, porque Dios es bueno y misericordioso. Y el hecho de que él no pueda salir de la ciudad por la condición en que se encuentra o por las razones económicas que él pueda tener, eso no significa que Dios lo va a abandonar en la ciudad. A veces los que tenemos los recursos para salir de la ciudad, a veces inclusive los que ya estamos de la ciudad, fuera de la ciudad, hablamos de una manera como que si nosotros fuéramos Dios. Y que los que no han salido, pobrecitos porque están tarde.
¿quién es Dios? ¿Ustedes o Jehová de los ejércitos? Dios en su misericordia sabrá cómo va a hacer para ayudar a sus hijos que por las razones que he mencionado no puedan salir. A veces hacemos del tema de salir de las ciudades un tema que causa ansiedad en aquellos que no pueden salir. Y así nosotros vemos, mis hermanos, que el Señor nos hace ver que la vida es más que el alimento. Y hablando del alimento, esa es otra cosa que causa ansiedad. De repente tú vas a las tiendas y encuentras que están vacíos los estantes. Y lees las noticias y escuchas que los buques están allá, los barcos están llenos de alimentos en el mar y que no los dejan entrar. Y de repente comienza tu mente a trabajar y dices, ¿y cómo voy a hacer? No tengo nada almacenado. Y si de repente no hay, y entra en estrés la persona. Hermanos y hermanas, siempre que entre ese tipo de angustia o preocupación, recuerda lo que dijo Jesús: la vida es más que el alimento. Y el Dios que te dio la vida, Él te la va a preservar en su infinita sabiduría. Pero no podemos entrar en ese estrés, en esa angustia, en esa ansiedad. De repente no nos habíamos preparado para esto. Y nos angustia saber de que no tenemos mucho tiempo. Y que deberíamos de tener ya alimento almacenado. Pero se nos olvida de que el que tiene el control de los eventos es nuestro Dios. Y Él va a permitir que las cosas se den de la manera que se tienen que dar. Y para el que no pueda cumplir con lo que ya se ha mandado, hermanos, Dios es Dios. Y Él es todopoderoso. Y Él sabrá de qué manera socorrerá a sus hijos. Nosotros miramos que alimento y vestido para Jesús son de menor importancia. Y Él dice, tomen en cuenta esta razón que les doy para no angustiarse. Y es que la vida es más importante que alimento y vestido. La otra razón poderosa con la cual Jesús respalda su mandato es la que se encuentra en el verso 26. Dice, mirad las aves del cielo. De paso, Lucas dice, considerad. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Aquí nosotros encontramos que la segunda razón poderosa por la cual Jesús prohíbe la ansiedad, la congoja, la angustia, es por lo que ocurre con las aves del cielo. Él dice, miren las aves del cielo y aprendan de ellas cómo ellas dependen de Dios para su comida. Vean la providencia de Dios con respecto a ellas. Y es verdad, hermanos y hermanas, hay muchas clases de aves, muy numerosas, algunas inclusive voraces, pero todas ellas hallan el alimento conveniente para su especie. Estas aves, que en su mayor parte le prestan poco servicio al hombre, tampoco están al cuidado del hombre. Los hombres incluso se alimentan de ellas. Pero, hermanos y hermanas, nunca a ella les falta el sustento. Jesús dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. El Señor conoce las aves. Él sabe por dónde andan, los montes donde les gusta estar. Nosotros tal vez conocemos solo las aves domésticas, ¿verdad? Conocemos ahí la gallina, algunas aves domésticas, y nosotros nos familiarizamos tal vez con la manera de cómo les damos de comer. Pero que el numeroso o la numerosa cantidad de aves que hay por el mundo. Nosotros vemos, hermanos, que esas aves, dice Jesús, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros.
Y cada día que el sol aparece, cada mañana ellas salen a buscar su comidita. ¿Y quién se las da a ellas? Se las da el Señor. Todas esas aves esperan en Dios para que les dé su comida a su tiempo. Jesús dice, miren las aves. Es posible que alguien diga, ay, qué temita más sencillo. Estoy acostumbrado a temas donde me hablan de lo que viene y esto y lo otro, la vacuna aquí y allá. Pero hermano, hermana, esos temas tienen a mucha gente en ansiedad. Y no es que sea malo advertir a las personas, pero si eso está causando ansiedad, este tema Jesús lo trae para ayudarles a resolver ese problema. Y nosotros miramos aquí que las aves esperan a su tiempo para que Dios les dé de comer. Y el salmista lo dice. Dejen marcado aquí Mateo y vamos al Salmo 104, versículo 27. Salmo 104, verso 27. Dice, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Todos ellos esperan en ti. Si uno va viendo desde más atrás, uno encuentra, por ejemplo, en el versículo 16 arriba, dice, se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses. Las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, porque les des su comida a su tiempo. ¿Qué les parece? Hasta el Leviatán está esperando a que el Señor le dé su comida. Así nosotros vemos, hermanos, que Jesús nos dice, miren los animalitos, cómo el Señor les provee. ¿Por qué, hermanos, el Señor provee para todos los animales? Porque sus ojos están en todas partes. Y sus ojos, hermanos, van a estar en todas partes. A veces pensamos que solo va a estar en el que ya está en el campo. Y que el que se quedó allá, pobrecito de él, porque los ojos de Dios no lo van a ver. Hay que tener cuidado con esas interpretaciones que hacemos. Los ojos de Dios están en todas partes. Y Dios, que conocerá las circunstancias y las razones por las cuales una persona está en tal o cual lugar, hermanos, Dios es bueno. No sé cuál es el Dios al cual algunos creen o al cual le sirven, que con sus maneras de expresar dan a entender que Dios va a abandonar a aquellos que por alguna razón no pudieron inclusive salir de la ciudad. Hay que tener cuidado. A veces yo escucho muchos comentarios. Yo digo, no sé cuál es el libro de teología en el cual están estudiando. Hacen de una declaración de la sierva del Señor toda una doctrina y no la respaldan con los otros textos bíblicos y los otros también pensamientos del don profético. Hermanos, los ojos del Señor están en todo lugar. Mire lo que dice el Proverbio 15, versículo 3. Proverbio 15, verso 3. Dice,
Los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Mirando a quiénes? A los malos y a quiénes. Y a los buenos. Los ojos de Jehová están mirando a los que quieren hacer el reseteo. Los ojos de Jehová están mirando a los que quieren poner el sábado verde. Los ojos de Jehová están mirando a los que quieren imponer con ese sábado verde la ley dominical. Los ojos de Jehová están mirando a todos esos que quieren poner la vacuna por obligación. Pero los mismos ojos de Jehová que están sobre todos esos para hacer el mal, los mismos ojos de Jehová están también sobre los buenos. Esto no lo debemos olvidar. Así entonces, hermanos, Jesús lo que quiere es que saquemos ánimo y consuelo para que acrecentemos nuestra confianza en Dios. Miren cómo el Señor, volvamos allá a Mateo, cómo el Señor nos anima con una preguntita que hace ahí en el verso 26. Después de decirnos que miremos las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, dice el Señor en el verso aquí 26, ¿verdad? La parte final del capítulo 6 de Mateo, dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que las codornices, que el gorrión, que el águila, que los cuervos, que las palomas, aún de los animales de rapiña, que aún esos tienen su alimento? Dice Jesús, ¿no valen ustedes más que ellos? ¿Por qué están entonces tan ansiosos? ¿Por qué están tan acongojados, tan afligidos y pensando de que, pobrecitos de ustedes? Ustedes, dice Jesús, valen mucho más que los animales. Ah, mis hermanos y hermanas, es posible que alguien diga, entonces, como así es el asunto, entonces me quedo de brazos cruzados y no hago nada. No, hermanos, porque aún las palomitas, el Señor no les lleva la comida al piquito. ¿Ellas qué hacen? Salen a buscar. Aún el gorrión, mire cuánto le toca trabajar para sacarle la miel a la flor. Lo que el Señor está diciendo es que si esos animalitos que salen y encuentran, de la misma manera cuando tú salgas vas a encontrar. Dios te va a proveer. ¿Cómo será? No sé. Me recuerdo hace un tiempo, yo solo tenía $50 y fuimos a la tienda a comprar la comida de la semana. En aquellos tiempos con $50 tú llenabas la carreta. Y me recuerdo que la llenamos, pero me quedé, hermanos, sin nada. Y no teníamos trabajo. Y estábamos aquí en este país. Y yo me recuerdo que estaba arrodillado y le dije, Señor, hoy me acabé los últimos $50. Ahí está la comida, no tengo trabajo y tú sabrás qué vas a hacer con nosotros. Y hablando con el Señor, ahí, hermanos, me abandoné en sus brazos. Y cuando terminé de orar, llega un hermano. Y ya lo recibimos. Y dice, el Señor me puso en mi corazón que les trajera estos $100. Y nosotros agarramos aquellos $100, hermanos, con una gran felicidad, porque sabíamos de que ahí teníamos para las siguientes 2 semanas de comer. Y ese mismo día, después de eso, suena el teléfono y me dicen, tú pusiste una aplicación para trabajar con nosotros hace un tiempo atrás. Y yo ni me acordaba ya. Y me dicen, no sé si tú quieras trabajar con nosotros. Claro, les digo, quiero trabajar, solamente respétenme el sábado, porque yo el sábado no trabajo, ni tampoco los viernes de noche. Pues ven mañana domingo, me dice. Y porque era un sábado eso. Ven mañana domingo y vamos a hablar. Fui a la entrevista y, hermanos, en esa entrevista
Dios me permitió hallar gracia con esa persona y me dijo, tú tendrás el sábado libre. Y ahí me pasé 3 años y medio trabajando con esa compañía. Ahí mismo le conseguí trabajo a mi esposa y ella trabajó como 6 años ahí en esa compañía. Pero hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios nunca me abandonó. Dios proveyó. Y eso es algo que hay que tener en mente, hermanos, para no angustiarnos ni estar con esa ansiedad. Jesús dice, ustedes valen más que los animales. Ustedes valen más que los pájaros. Ustedes valen mucho más que ellas. Y es cierto, hermanos, valemos más porque somos hijos de Dios. Somos herederos del cielo. Nosotros, hermanos, somos los seres más nobles y excelentes que Dios creó. Y nosotros por la fe podemos inclusive volar mucho más alto que las aves. Porque nosotros por la fe volamos hasta el mismo trono de la gracia. Y ahí encontramos oportuno socorro. Así que hermanos y hermanas, no se nos olvide que nuestro dueño y sustentador y proveedor se llama Jehová de los ejércitos. Teniendo esto en cuenta, hermanos y hermanas, yo quisiera también que miráramos un poco más a las aves y veamos cómo ellas confían en la providencia de su hacedor, cómo ellas dependen de Dios. Y yo les pregunto, ¿las aves viven preocupadas? ¿Cómo las escuchan ustedes que andan? Cantando. ¿Por qué andan ellas alegres, hermanos? ¿Por qué? Ellas andan contentas, andan alegres, porque su proveedor les da el alimento. Imagínense ustedes si nosotros tuviéramos también la actitud de las aves. Oh, hermanos y hermanas, no anduviéramos preocupados por el mañana. También nosotros anduviéramos alegres, contentos, cantando un himno. Sin duda, hermanos, así como las aves andan por las ramas alegremente, nosotros también andaríamos alegremente. A veces me gusta cuando hay hermanos que andan silbando ahí un canto. Otros andan cantando un canto. Porque eso lo que refleja es que hay gozo en su corazón. Eso lo que dice es que está feliz de que tiene un Dios que le ama. Oh, hermanos y hermanas, si algo debemos de pedirle al Señor es que nos dé un canto nuevo en su corazón con el cual alabar su nombre y durante el día cantar. Imagínense un Melchor mientras va manejando su camión cantando. Un Gaudencio mientras está clavando allí cantando. No, hermanos y hermanas, todos nosotros mientras estamos en algún lugar que nos permita cantar como los pajaritos, alegremente alabando a nuestro Dios, porque reconocemos que Él está con nosotros. Jesús dice, ustedes valen más que los pajaritos, dice Jesús. Y la tercera razón que Él da para respaldar su mandato de no acongojarnos está en el verso 28. Y nosotros vemos aquí que dice lo siguiente. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ah, hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos la tercera razón por la cual Dios prohíbe la ansiedad. Y es porque los lirios del campo son un ejemplo de lo que significa aprender a confiar en Dios, aún en eso del vestido. ¿Qué hemos de vestir? ¿Será que esa pregunta a menudo se hace? Es más, algunos hasta decimos, ¿y qué me voy a poner? Y con el closet lleno de ropa, ¿qué me pongo? Dice Jesús, no se preocupen por eso. No se pongan ansiosos por eso. Hermanos y hermanas, consideren los lirios del campo, dice Jesús. No se contenten solo con mirarlos y decir, ¡ay, qué hermoso este lirio! No.
Considérenlo, analícenlo, hagan una reflexión. Hay una lección allí, dice el Señor, que aprender. Si el Señor viste a ese lirio así, que ni Salomón, siendo un rey tan rico, se pudo vestir de esa manera, ¿cómo no va el Señor, dice, a cuidar de sus hijos y darles la ropa que necesiten? No debe ser el asunto del vestido un motivo de ansiedad ni de preocupación. Pero si queremos nosotros, hermanos, ahuyentar esta enfermedad, ahuyentar la ansiedad, el consejo del versículo 33 no se puede pasar por alto. Pues dice el Señor, 31 voy a leer, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los mundanos buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene la cura, hermanos, la cura para la ansiedad. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la cura. Esta es la cura para la congoja. Esta es la cura para la angustia, para la ansiedad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Los que andan ahí preocupados por esas cosas no son diferentes a los mundanos, a los paganos, a los gentiles, que ellos sí les entra un abatimiento por eso, porque ellos no tienen una relación íntima con Dios. Pero nosotros, los cristianos de verdad presente, que conocemos al Señor de cerca y que cuando estudiamos la Escritura sentimos que estamos ante su presencia. Oh, hermanos y hermanas, ¿por qué nosotros nos debe preocupar esas cosas? Así que la próxima vez que sintamos preocupación, ansiedad, por cosas que sabemos que vienen y por cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero nos vemos con limitantes, hermanos y hermanas, si sentimos esa desesperación, esa angustia, esa ansiedad, el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, que todo eso Dios te lo va a proveer. Amén. Oh, hermanos, el principal propósito de un cristiano es este: buscar el reino de Dios y su justicia, porque de esa manera es como va a agradar a Dios y va a tener seguridad en la vida. Cristo, hermanos, quiere con estas palabras que le demos a las cosas de Dios el primer lugar, porque las cosas de Dios es lo más importante que nosotros podemos buscar. Lo demás es de menor importancia. Miren qué paradójico esto. Que yo esté bien angustiado por comprar un terreno afuera, por salir de la ciudad, por una vacuna obligatoria, por esto y por lo otro, y ni siquiera oro, ni siquiera estudio la Biblia. Y eso, hermano, lo único que me hace es un fanático. No tiene una relación íntima con el Señor, no hay encuentro con Jesús diariamente, no se alimenta de Él. Todas esas preocupaciones y ansiedades no tienen sentido cuando no estás dándole lo más importante, un lugar en tu vida como es el de pasar a solas con Jesús. Cuando lo hagas, dice el Señor, todo eso va a caer en su lugar. Mis hermanos y hermanas, el mejor remedio para la preocupación es confiar en el Señor. Y esa confianza, esa fe, solo se aumenta cuando se escucha a Dios hablar en su palabra. Hermanos, ojalá que nosotros podamos entender esto y así darle a Dios el primer lugar en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, porque de esa manera vamos a estar tranquilos. No se nos olvide que hay una promesa, y es que el Señor va a proveernos. El Señor dice que tiene una copa rebosante de bienes para aquellos que hacen de Él su pastor. No se nos olvide eso. Dios, hermanos, sabe lo que viene. No solo usted lo sabe.
Dios sabe lo que viene. Dios sabe lo que va a ocurrir en los próximos días. Hermanos y hermanas, nuestro Padre conoce el futuro. Y Él lo único que nos dice es: confiad en mí. Hermanos y hermanas, no nos aferremos, no nos afanemos a los problemas. Aferrémonos y afanémonos por tener una relación íntima con el Señor. Y las perplejidades y los temores, hermanos, el Señor nos va a ayudar para poderlos manejar. Cuando llegue mañana, cuando lleguen los problemas que ahora tenemos miedo que lleguen, los enfrentaremos con Jesucristo a nuestro lado. Yo les pregunto, si nos hubieran dicho hace unos años por lo que teníamos que pasar en este tiempo, ¿ustedes creen que hubiéramos dicho: sí, lo voy a pasar? ¿O hubieran dicho ustedes: estoy preparado para eso que está pasando ahora? Si hace unos años nos hubieran dicho de esto que iba a venir, ¿hubiéramos estado preparados? ¿Hubiéramos estado seguros que lo enfrentaríamos? No. Y sin embargo, hermanos, ¿cómo lo hemos enfrentado? ¿Cómo lo hemos pasado? ¿Quién nos ha ayudado? El Señor. Entonces, lo que te dicen que viene, lo que se predica que viene, lo que se advierte que viene, y tú dices: oh, no, eso es duro, yo no quiero pasar allí. Hermano, hermana, así como lo que estás pasando ahorita es duro, y de la misma manera tú te hubieras dado miedo pasarlo, de la misma manera eso que te da miedo más adelante, lo vas a pasar, porque contigo está el Señor. Él dice: yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Oh, mis hermanos, a veces las personas ven un fantasma en el día de mañana. Ven un fantasma en el futuro. Y ese fantasma los angustia. Pero no se nos debe olvidar que para el fantasma que está delante, con nosotros está un poderoso gigante. Y se llama Jehová Dios. Oh, hermanos y hermanas, deberíamos de acordarnos lo que le dijo a Pablo cuando estaba en su angustia, en su ansiedad. ¿Qué le dijo? Bástate, ¿qué cosa le dijo? Mi gracia. En otras palabras, bástate misericordia, bástate mi misericordia. Y así, hermanos y hermanas, no debemos olvidarnos de eso, que como dijo Cristo, basta a cada día su propio mal. Cuando Jesús dijo basta a cada día su propio mal, lo que estaba diciendo era: el mañana cuando llegue, junto con los problemas que traiga, también va a traer las soluciones. Y las soluciones las daré yo. Hermanos y hermanas, todos los días traen sus afanes, sus trabajos, sus cuidados. Pero es bien sabio el hombre, o es bien sabia la mujer, que solo lleva las cargas del día y no lleva las cargas del mañana. Es insensato el hombre que se aflige por el mañana, que se angustia por el mañana. Dice Jesús: basta a cada día su propio mal. Cuando llegue el reseteo, Dios sabe cómo lo va a ayudar a cada uno de ustedes. Cuando llegue todo lo que están diciendo que viene, Dios sabrá cómo va a salvar a sus hijos. Los propios problemas y la inquietud para esos problemas del mañana, hermanos, están bajo el control de nuestro Dios. Ahora, la sierva del Señor, Elena White, va a hablar ahora y va a decir algunas cosas que posiblemente a algunas hermanas no les va a gustar. Pero yo siempre he dicho, si no te gusta la palabra que sale desde este púlpito, este no es tu lugar.
Si no te gusta el mensaje que se predica desde este púlpito, puedes ir a las iglesias nominales y ahí te van a decir lo que tú quieres escuchar. Pero aquí desde este púlpito predicamos a la ley y al testimonio. Y los testimonios nos desnudan, nos quitan la careta y nos hacen ver cómo realmente somos. Así que con la autoridad del Señor, permítame presentarles lo que la sierva de Dios dice en relación con esto de no caer en ansiedad ni congojas y no afanarnos por las cosas que hemos hablado. Dice así la sierva del Señor: no os congojéis por el día de mañana. Hemos de seguir a Cristo día tras día. Dios no nos concede ayuda para ¿cuándo? Hermanos y hermanas, Dios no nos concede ayuda para mañana. Dios concede ayuda ¿para cuándo? Para hoy, mi hermano. Dice, a fin de que no se confundan, Él no da a sus hijos todas las indicaciones para el viaje de su vida de una vez. Les explica tan solo lo que pueden recordar y cumplir. La fuerza y sabiduría impartidas son para la emergencia actual. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para hoy, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere y le será dada. Deseado a toda la gente, página 280. Pero noten el énfasis. Dios no concede ayuda para mañana. Dios concede ayuda para hoy. Por eso Cristo dice, no se congojen por el día de mañana. Ahora miren ustedes lo que sigue diciendo. Cristo enseña aquí una preciosa lección con respecto a su servicio. Cualesquiera sean las cosas que ocurran, Él dice, servid a Dios. Cualesquiera sean las inconvenientes y las durezas con que os encontréis, confiad en el Señor. No tenemos razón para afligirnos y temer. Si hacemos nuestra resolución en favor de la verdad, de que nosotros y nuestra familia sufriremos, no tenemos razón para afligirnos y temer si hacemos nuestra resolución en favor de la verdad de que nosotros y nuestra familia sufriremos. Hacerlo es manifestar falta de fe en Dios. Vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester, dice el Salvador. Manuscrito 83 del año 1909. Miren ustedes cómo la sierva del Señor dice que es manifestar falta de fe en Dios cuando nosotros nos afligimos, nos angustiamos y nos ponemos ansiosos por el mañana. Aquí hay una lección, dice, de lo que hemos leído de Cristo en este capítulo de Mateo 6 que nosotros debemos aprender. El Señor sabe de todo lo que necesitamos. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Estas palabras, ¿cuáles? Las que hemos leído aquí en Mateo 6, rebosan de significado, dice. Eran aplicables en los días de Cristo y lo son en nuestra época. En ellas Jesús pone en contraste la sencillez natural de las flores del campo con el adorno artificial del vestido. Sí, porque dijo, miren, dijo, los lirios del campo. ¿Quiénes? Los que se afanan por el vestido, los que se preocupan tanto por el vestido. Dice Jesús, pone en contraste la sencillez natural de las flores del campo con el adorno artificial del vestido. Declara que la gloria de Salomón no podía compararse con una sola flor en su hermosura natural. Esta es una lección para todos los que desean conocer y hacer la voluntad de Dios. Jesús nota el cuidado y la devoción que muchos dedican al vestido. Y nos aconseja y hasta nos ordena que no pensemos demasiado en él. Es importante que prestemos atención cuidadosa a sus palabras. Salomón estaba tan embargado por pensamientos de ostentación que no elevó su espíritu por una constante comunión con él, con el Dios de la sabiduría. Pasó por alto la perfección y la belleza del carácter en su propósito de obtener la belleza exterior. Vendió su honor y la integridad de su carácter al procurar glorificarse a sí mismo ante el mundo, y finalmente se transformó
en un déspota que sostenía sus lujos extravagantes, imponiendo al pueblo tributos excesivos. Primero se corrompió en su corazón, luego apostató de Dios y finalmente adoró a los ídolos. Joel los Testimonios, tomo 1, página 592. Aquí nosotros vamos viendo el ejemplo de Salomón, que por darle tanta atención a la ostentación, al vestuario, a la apariencia, terminó corrompiéndose espiritualmente hasta el punto que llegó a apostatar. Y ahora viene la aplicación. Y aquí es donde les dije, hay hermanas que se molestan cuando este servidor trae sermones así. Como que si fuera yo invento mío el que traigo. Nunca les he venido a decir aquí mis palabras. Les he venido a predicar a la ley y al testimonio. Si no les gusta, lo siento. Pero yo traigo el mensaje que Dios pone en mi corazón. Y no pienso en ninguna de ustedes. Yo no pienso en ninguno de ustedes. Yo me consagro a mi Cristo, yo veo la palabra, la estudio, la medito, la reflexiono, me meto en la Biblia, Espíritu Profecía, y luego sale el pan y lo traigo para compartirlo. Pero de repente salen unos bravos y dicen, me voy de esta iglesia porque no me gusta, que aquí no hablan de amor, aquí solo hablan de que estamos mal, que no sé qué. Ay, hermanos, ¿en qué estamos entonces? ¿Qué andamos buscando? Mire lo que la sierva del Señor dice, de esto de no afanarse por el vestido. Dice, al ver a nuestras hermanas apartarse de la sencillez en el vestir y cultivar el amor por las modas del mundo, nos afligimos. Al ir en esa dirección, se están separando de Dios y descuidan el adorno interior. No deben sentirse libres para dedicar el tiempo que Dios les ha dado al adorno innecesario de sus vestidos. ¿Cuánto mejor sería que lo empleasen escudriñando las Escrituras y obteniendo así un conocimiento cabal de las profecías y las lecciones prácticas de Cristo? En otras palabras, el afán desmedido, la ansiedad por eso de la vestimenta y trabajar porque cada sábado yo luzco un vestido nuevo. ¿Sabían ustedes que hay personas que trabajan solo para eso? Para cada sábado lucir un vestido nuevo. Es más, tienen colección de carteras carísimas y cada sábado lo ocupan para lucir una cartera diferente. Pero cuando oyen un llamado del Señor en la iglesia a apoyar la obra de Dios, ya para eso di mi diezmito, para eso di mi ofrendita. Pero cuando haces números, mira cuánto le das al dueño de la tienda, mira cuánto le das al que te da tus deleites, y luego mira cuánto le das al que te da la vida. Oh, hermanos y hermanas, vergüenza nos debería de dar. Le damos más al que nos da las cosas materiales y no al que nos da las materiales y las espirituales. A veces, hermanos, estas aplicaciones, miren, yo le digo al Señor, Padre, le digo yo, que no diga nada que no tenga que decir. Pero si tengo que hacer aplicaciones, Señor, que allí vengan cuando esté en el púlpito. Y entonces cuando empiezo a poner aplicaciones de cosas prácticas y reales, las personas se sienten aludidas. Pero no deberían de molestarse porque se ven aludidas, porque vinieron aquí para oír un mensaje del Señor. Ningún predicador se para en el púlpito para predicarle a las sillas vacías. Ningún predicador se para aquí para predicar a las bancas. Se predica a los oyentes que han venido a oír palabra de Jehová. Y aquí la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, dice, el tiempo que invierten, dice, en preocuparse por el vestido y lo que gastan en andar comprando tanto, deberían, dice, ocuparlo para escudriñar las Escrituras, dice, para obtener así un conocimiento cabal de las profecías. Cuando se va la hermanita o el hermanito al mall, ¿cuánto tiempo pasa ahí en ese mall? Para los hermanos que tal vez no saben lo que es el mall, es un centro comercial que hay en nuestros países, donde están las mejores tiendas, las cosas de marca. ¿Cuánto tiempo pasa esa hermana o ese hermano en esa tienda cuando va? Algunos se tiran todo el día, hermanos. Se pusieron un montón de vestidos y no les gustó
y al siguiente día vuelven, o si no, compran y después regresan para devolver algunos. ¿Y cuánto tiempo invierten en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo invierten en la palabra de Dios, hermanos? Tiene razón el Espíritu de Profecía cuando dice el tiempo que invierten en todo eso material, deberían de invertirlo, dice, en estudiar las Escrituras y conocer las profecías y las lecciones prácticas de Cristo. No estamos condenando el que tenga que ir a comprar algo que necesite. Lo que está el don profético condenando es esa obsesión, es esa necedad, es esa pasión por el vestido. Los hombres a veces no es por el vestido, es por los rines del carro, por otras cosas ahí que les gusta. Pero ¿cuánto tiempo dedicaron a pasar con Dios? ¿Cuánto tiempo? Oh, hermanos, dice la sierva del Señor, le agradaría a Dios, dice, ver a nuestras hermanas vestidas con ropas aseadas y sencillas, dedicándose fervientemente a la obra del Señor. No carecen de capacidad, y si diesen el uso debido a los talentos que ya poseen, su eficiencia aumentaría grandemente. Si el tiempo que ahora dedican al trabajo inútil lo consagrasen a escudriñar la palabra de Dios y explicarla a otros, su propia mente se enriquecería con gemas de la verdad y se fortalecería a la vez que se ennoblecería gracias al esfuerzo hecho para comprender las razones de nuestra fe. Si nuestras hermanas, dice, fueran cristianas, de acuerdo con la Biblia, y concienzudas, si procuraran aprovechar toda oportunidad para iluminar a otras, veríamos que por sus esfuerzos abnegados, decenas de almas abrazarían la verdad. Hermanas, dice, en el día en que se haga el ajuste de cuentas, ¿sentiréis placer al repasar vuestra vida? ¿O lamentaréis haber buscado la belleza exterior mientras que descuidabais casi completamente la hermosura interior, la del alma? Oh, hermanos, esto es para reflexionar. Estamos en pleno juicio investigador. En algún momento se tomará el libro para enjuiciar a los vivos. En algún momento se tomará nuestro nombre. ¿Qué pasaría si se nos encuentra afanados y ansiosos solo por lo material y por el vestido, pero no por conocer más del Señor? Pregunta la sierva de Dios, ¿no tienen nuestras hermanas suficiente celo y valor moral para colocarse sin excusa de parte de la Biblia? El apóstol dio indicaciones muy explícitas acerca de este punto. Asimismo, dice, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Aquí el Señor, dice, por su apóstol, habla expresamente en contra de que se lleve oro. Cuídense las personas de experiencia de no extraviar a otras por su ejemplo al respecto. Ese anillo que rodea su dedo puede ser muy sencillo, pero es inútil y el llevarlo ejerce mala influencia sobre los demás. Ahí andan las iglesias adventistas nominales, permitiendo el anillo, hasta los pastores mostrando su anillo. Y muchos hermanos, por aquello de que estamos casados, mostrando su anillo. Dice el Espíritu de Profecía, ese anillo es inútil y llevarlo ejerce mala influencia sobre los demás. Y ahora mire a quién va a hablarle. Especialmente, dice, las esposas de nuestros ministros deben tener cuidado de no apartarse de las claras enseñanzas de la Biblia con respecto al vestir. Muchas consideran que esas órdenes son demasiado anticuadas para que se les preste atención. Pero el que las dio a sus discípulos comprendía los peligros que entrañaría en nuestro tiempo el amor al vestido. Y nos envió la consiguiente amonestación. ¿Le prestaremos atención y seremos sabios? La extravagancia en el vestir aumenta continuamente y no se ha llegado aún al fin.
La moda cambia a cada momento y nuestras hermanas la siguen sin reparar en el gasto de tiempo y dinero. Se gastan en vestidos muchos recursos que debieran ser devueltos a Dios, el dador de ellos. Así que no es un invento del pastor enamorado, ¿verdad? Cuando dijo de que el puro diezmito y la ofrendita, con eso quieres hacer la obra, pero allá en las tiendas tiras todo tu dinero. Tiras más del 10%. Hermanos y hermanas, aquí hace un llamado a las esposas de los ministros. Y si ustedes ven, la sierva del Señor está hablando aquí a los que tienen posición de responsabilidad. Las esposas de los pastores son las mujeres que tienen que vestirse más sencillamente y humildes. Ellas son las que tienen que dar el ejemplo. Pero lamentablemente ellas son un mal ejemplo en esto. Ellas andan todas pintadas de los labios, andan todas maquilladas, andan con pedacitos de falda, todas ceñidas, con cabello encrespado y luciendo su anillote allí, las esposas de los pastores. Entonces, ¿qué ejemplo pueden dar a las hermanas? Dice la sierva del Señor, las esposas de los ministros tienen que dar un ejemplo en esto. Luego dice, los observadores del sábado que han cedido a la influencia del mundo han de ser probados. Están por sobrecogernos los peligros de los postreros días. Y espera al profeso pueblo de Dios una prueba que muchos no han anticipado. Será probada la sinceridad de su fe. Muchos se han unido con los mundanos en el orgullo, la vanidad y la búsqueda de placeres, lisonjeándose de que podían hacer esto y seguir siendo cristianos. Pero son estas complacencias las que los separan de Dios y los hacen hijos del mundo. Cristo no nos dio un ejemplo tal. Únicamente los que se niegan a sí mismos y viven una vida de sobriedad, humildad y santidad siguen verdaderamente a Jesús, y los tales no pueden disfrutar de la compañía de quienes aman al mundo. Aquí esto ya entonces es para todos los miembros de la iglesia, para jóvenes, niños y adultos, a que no sigamos el ejemplo de los mundanos en este asunto de la obsesión, la ansiedad, preocupación por querer obtener más y más vestimenta. Dice, muchos se visten como el mundo, a fin de ejercer influencia sobre los incrédulos, pero en esto cometen un triste error. Si quieren ejercer una influencia verdadera y salvadora, vivan de acuerdo con su profesión de fe, manifiéstenla por sus obras justas y hagan clara la distinción que hay entre el cristiano y el mundo. Sus palabras, su indumentaria y sus acciones deben hablar en favor de Dios. Entonces ejercerán una influencia santa sobre todos los que los rodeen, y aún los incrédulos conocerán que han estado con Jesús. Hoy en día tú te encuentras una hermana adventista y te encuentras una mujer mundana, y ahí no se sabe quién es la que ha estado con Jesús. En cambio, si te encuentras a una mujer mundana y a una musulmana, bien notas ahí la diferencia. Ella va cubierta completamente, la musulmana, y se distingue por lo que se pone y muestra lo que cree, a quién pertenece. Interesante. Son cosas que nos deben llevar a la reflexión. Hermanos, sigue diciendo, sus palabras, su indumentaria y sus acciones deben hablar en favor de Dios. Entonces ejercerán una influencia santa sobre todos los que los rodean, y aún los incrédulos conocerán que han estado con Jesús. Si alguno, dice, quiere que su influencia se ejerza en favor de la verdad, viva de acuerdo con lo que profesa e imite así al humilde modelo. ¿Quién es el humilde modelo? Cristo Jesús. Todo esto estaba en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 594, de antes, por supuesto. Hermanos, ya casi voy a ir terminando, pero quisiera decirles que ahora que sabemos que la ansiedad y la congoja son falta de fe, y que todo lo que no es de fe es pecado, ¿qué les parece si mejor contrarrestamos esa actitud mirando la manera como Dios nos ha conducido en el pasado?
para que así no caigamos en ansiedades y congojas innecesarias. Y en esto el salmista es todo un ejemplo. Vamos al Salmo número 42, versículo 6. Salmo 42, versículo 6. ¿Qué hacía el salmista, hermanos? Dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Cómo estaba el salmista, hermanos? Estaba con ansiedad, estaba afligido, estaba angustiado, estaba acongojado. ¿Pero qué hizo él entonces? Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. ¿Qué hizo David cuando entró en ansiedad, en aflicción, en angustia, en congoja? ¿Qué hizo David? Se acordó, dice, del Señor, desde la tierra del Jordán. En otras palabras, él se acordó de cómo Dios había conducido a su pueblo desde allí. Y eso, hermanos, a él lo hizo recobrar la fe. Eso a él lo ayudó a poder sobreponerse a la ansiedad, acordarse de lo que Dios había hecho desde el Jordán. Ahora miren el Salmo 77. Vean aquí cómo lo reitera. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque, 77, estaba en el 57 yo. Salmo 77. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Hermanos y hermanas, noten aquí lo que hace el salmista: hacer memoria de la manera como Dios les ha conducido en el pasado. Y esto, hermanos, lo ayuda a él a sobreponerse cuando entra en esa ansiedad, en esa aflicción, en esa congoja. El Espíritu de Profecía nos dice: al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir: alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Consejos para la Iglesia, 654, la página. Así, hermanos, la sierva del Señor concuerda con el Salmo 77 en el sentido de que solamente recordando cómo Dios ha obrado con nosotros en el pasado es como se nos va a quitar el miedo al futuro. El Dios que te ha preservado la vida en esta pandemia, el Dios que ha provisto de alimento en medio de esta pandemia, el Dios, hermano, hermana, que ha provisto de trabajo, el Dios
que ha estado cuidando de nosotros durante todos estos días difíciles, es el mismo Dios que nos va a acompañar en el día de mañana. Así que no le tengas miedo al día de mañana. No le tengas pavor, ni te pongas angustiado o afligido. Solo mira cómo Dios te ha traído hasta aquí. Y no tengas duda que así como te ha traído hasta aquí, te va a traer también el día de mañana. Donde quiera que estés. Dios, hermanos, no está supeditado a una tierra. Dios es omnipresente. Puede estar en todas partes. Y donde quiera que haya un hijo de Él haciendo su voluntad, su mirada estará sobre Él. Tengamos en cuenta este principio para que nosotros podamos hacerle frente al mañana. Dice la sierva del Señor, en la gran obra final encontraremos perplejidades que no sabremos encarar. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están obrando, que una mano divina está en el timón y que Dios cumplirá sus promesas. Si consagramos nuestra vida al servicio de Dios, nunca podremos ser colocados en una situación para la cual Dios no haya hecho provisión. Jesús ha abierto toda la divina plenitud de su inexpresable amor y nos declara: colaboradores somos de Dios. Hijos, bueno, sería Promesas para los Últimos Días, página 75, el PUD que aparece ahí. Así, mis hermanos, nosotros vemos que no hay que angustiarnos, ni dejemos que otro nos angustie. Yo he sabido de personas que por no saber manejar su angustia, su ansiedad, han hecho decisiones precipitadas. Han agarrado sus maletas y han agarrado para donde ellos han querido. Y un año después ahí vienen llegando aquí a los Estados Unidos de regreso. Y les da tanta vergüenza que no quieren llegar a la iglesia donde eran miembros. Porque se llenaban la boca diciendo: ¿y ustedes por qué no han salido todavía? ¿Qué están haciendo aquí? Hermanos y hermanas, estas cosas que cada quien las maneje con Dios. Nadie debe ser conciencia de otro. El mensaje está dado y cada uno hará su decisión, pero no nos corresponde a nosotros juzgar por qué tal o cual persona lo hizo ya o no lo ha hecho todavía. Yo voy a cerrar este tema diciéndoles que la congoja o la ansiedad es el pecado más terrible que nosotros podamos cometer, porque eso lo incapacita a uno para todo. Si hay un pecado que te incapacite para todo, es la ansiedad, es la congoja, es la angustia. Y cuando la congoja o la angustia es el resultado de algún pecado, ¿qué deberíamos de hacer, hermanos? Confesar nuestras culpas a Dios y Él va a perdonar nuestro pecado. Cuando la ansiedad o la angustia, hermanos, es el resultado de una relación rota, ¿qué deberíamos de hacer? Buscar la reconciliación, pedir perdón. Y así nosotros miramos que todas esas cosas que han sido la causa de la ansiedad, en la medida en que nosotros las sabemos manejar, Dios, hermanos, está listo allí para ayudarnos a salir adelante. Cierro con dos textos bíblicos. Y el primero es el que está en Salmo 68, versículo 20. Salmo 68, versículo 20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Hermanos y hermanas, que vengan los decretos que está profetizado que van a venir. Que venga, hermanos, la angustia que está profetizado que va a venir. Pero el Señor nos está diciendo aquí que es de Él el salvarnos y es de Él el librarnos de la muerte. En otras palabras, Dios tiene el control. Dios determina quién se salva y quién
en este caso, va a morir. ¿Quién se salva de la muerte y quién muere? Aquí vemos nosotros, hermanos y hermanas, por supuesto, estoy diciéndolo en el contexto de nosotros que hemos hecho un pacto con el Señor. Sabemos que aquellos que no hacen el pacto con el Señor, ellos mismos determinan su salvación o su perdición, pero en nosotros, que hemos hecho un compromiso con Cristo, que lo estamos siguiendo, que es nuestro Salvador, en toda angustia o ansiedad que aparezca, es del Señor el salvar y es del Señor, dice, el librar de la muerte. Él tendrá el control. Y para cerrar, vamos a Filipenses. Filipenses, el capítulo número 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, aquí está, digamos, otra cura para la ansiedad. No darle cabida en nuestra vida, sino más bien poner en oración lo que nos está angustiando, preocupando, y hacerlo con acción de gracias. Y Dios, hermanos, va a quitar esa angustia, va a quitar esa ansiedad, va a poner su paz, y sobre todo la mente que está toda desesperada y confundida, el Señor la va a poner en su debido lugar. Que Dios nos ayude y que atendamos la instrucción de Cristo ahora de no acongojarnos por el día de mañana y nada más confiar en el Señor y hacer lo que a Él le agrada. Que Dios les bendiga. Vamos a arrodillarnos, hermanos, para encomendarnos al Señor. Amante Dios y Padre, queremos pedirte perdón por las veces que no hemos sabido manejar las situaciones que se están presentando en el mundo y las que se dice que vienen. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos dado cabida de una manera desmedida a la angustia, a la aflicción, al estrés por estas cosas, a la ansiedad. Tal vez, Padre, no nos habíamos dado cuenta que lo único que manifestamos con eso ha sido una falta de fe. Y admitimos, Señor, que en varias ocasiones eso es lo que ha sucedido. Hemos mostrado falta de fe. Pero tú has hablado ahora y nos has dicho cómo debemos encarar la ansiedad, cómo debemos manejar las cosas que nos preocupan, que nos afligen. Y habiendo, Señor, entendido lo que tú esperas de nosotros, te rogamos que de aquí en adelante nos ayudes para mostrar que verdaderamente te creemos y confiamos plenamente en ti. Ayúdanos, Padre, para que de ahora en adelante cualquier noticia relacionada con los eventos finales, cualquier cosa, Señor, que se diga de que va a pasarnos, oh Padre, nosotros la consideremos de rodillas delante de ti. Y así, Señor, te pedimos que caminemos para el resto de nuestra vida de una manera, Padre, que nosotros podamos mostrar que somos todavía más inteligentes que los animalitos, que por ser tus hijos no estamos abandonados, sino que estamos siempre bajo tu mirada de amor. Te rogamos, Señor, que nos bendigas como pueblo y que nos ayudes a poner por obra esta palabra. Lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.